uno de ustedes por apoyar cada uno de ellos. Hace ratito que sonó mi teléfono, era el hermano Mario Gaona y los manda a felicitar a todos los papás y les pide de sus oraciones que próximamente, el próximo fin de semana, ya estarán emprendiendo el regreso a casa los dos, la hermana y el hermano, así que les manda pues muchos saludos y los manda a felicitar a todos los papás. Gracias. Gracias a Dios, la suegra de nuestro hermano se ha ido recuperando bastante bien. Me platicaba ayer un poquito acerca de todo, me daba testimonio de lo que ha estado pasando allá y gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por las oraciones que hacen por nuestros hermanos. Quiero que vayamos a la escritura en esta mañana, a Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Ahí vamos a basar en esta mañana nuestra enseñanza. Gracias, hermano, porque me sentía como encajonado. Gracias. Lucas capítulo 10, versos 25 al 27. Algunas Biblias tienen título y esta se titula El Buen Samaritano. Yo creo que usted ya ha escuchado acerca del buen samaritano, ¿verdad? Y muchas veces lo escuchamos hasta en lo secular, en los trabajos, ¿verdad? Hay personas que han escuchado un poco de ello y hablan del buen samaritano. Dice la palabra del Señor así, aquí dice un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra que es eficaz, que es viva y que nos enseña. Han pasado 2000 años desde que estas enseñanzas, Señor, se las daba directamente nuestro Señor a aquella multitud que le seguía, todo aquel que le preguntaba, y que quedan hoy plasmadas para que nosotros, Señor, podamos también grabarlas en nuestro corazón. Muchas gracias por el efecto, Señor, que ellas hacen, y te suplicamos, Señor, para que transforme, cambie y nos redarguya en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. El título de esta mañana es un samaritano llamado Jesús. Que el Señor Jesucristo obviamente no era samaritano, sino que era judío. Y entre judíos y samaritanos no se apreciaban mucho, ¿verdad? Usted ha escuchado de que hay a veces esa discriminación, muchas veces dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, hace días escuchaba acerca de los que son aficionados al deporte, ¿verdad? Al fútbol, por ejemplo.
Escuchaba que México y Estados Unidos iban a jugar. Escuchaba que muchos de Centroamérica se unen a la porra de Estados Unidos porque no quieren a México por las situaciones que han pasado, ¿verdad? Y que no es culpa de nosotros. Y muchos, ¿verdad?, al saber que somos mexicanos, nos menosprecian por ser mexicanos. Aunque no somos aficionados tanto, ¿verdad?, al fútbol, ni defendemos un color. Pero desafortunadamente lo que pasa en el mundo muchas veces, ya sea en la política, en el deporte, en muchas otras cosas, ¿verdad? Hay ciertos grupos que están en contra de otros grupos, como aquí, el republicano y el demócrata, que no se llevan, se ven y se atacan, ¿verdad? Como el evangélico y el católico, ¿verdad? Se ven y empiezan a hablar y empiezan a tener la controversia. No es la excepción. En el tiempo del Señor Jesucristo también estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los herodianos. O sea, habían sectas, habían grupos religiosos, y estos no estaban de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Aunque el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nunca habló o predicó o enseñó algo fuera de lo que la ley mandaba. Pero siempre había gente tratando de opacarlo, de hacerlo verse mal delante del pueblo. Y vemos aquí, dice que un intérprete de la ley, quiere decir, podía ser un fariseo, un saduceo, un doctor de la ley, alguien que conocía muy bien, ¿verdad?, la ley del Señor. Y este se levantó y dijo, para probarle, mire, para probarle. No porque quería saber, sino que más adelante luego dice que queriéndose justificar. Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y ahora nosotros sabemos que la salvación es por gracia, no hay nada que podamos hacer, ya Jesucristo lo hizo todo. Era necesario que el hombre muriera por su pecado, por eso Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Y entonces había no se podían ver, no se querían los samaritanos y los judíos. Ya hemos explicado anteriormente que los judíos, ¿verdad?, son de la descendencia de la tribu de Judá. Y cuando los reinos se dividieron en Israel, Judá era la parte del sur y los del norte era Israel, que eran 10 tribus. Había una tribu que solamente serviría en el templo, ¿verdad?, de la rama de los levitas. Y entonces estos solamente se iban a encargar de servir ahí. Entonces, cuando el pueblo de Israel, por causa de su desobediencia, fueron llevados a un exilio, tanto Israel y también Judá, ¿verdad?, dicen que para que la tierra no quedara desolada, enviaron gente de Babilonia que viniera a poblar esas regiones de Samaria. Entonces fue cuando la gente de Samaria, que antes era pues casi pura gente originaria de Israel, ahora se mezcló con la gente que venía de fuera. Y en esa mezcla es que tuvieron ya eran vistos por los judíos como gente inmunda. Ellos no tenían, por los mandamientos que Dios les había dado, que no debían mezclarse con otras naciones. Y entonces ellos trataban de guardarse, y se da cuenta que hasta hoy en día el judío es muy celoso en todos sus rituales, en todas las personas que van a recibir. Incluso cuando ellos van a tener algún banquete, ellos traen sus propios chefs. Ellos ponen sus cocinas y ¿verdad?, para celebrar sus Pascua, y muy cuidadosamente, ¿verdad?, que todo sea conforme a lo establecido por ellos. Entonces tenían esta diferencia entre ellos. Y entonces el Señor Jesucristo pone precisamente un ejemplo. Dice una parábola, ¿verdad?, que le va a doler a este maestro o a este doctor de la ley que está preguntando. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Yo creo que nosotros ya conocemos exactamente, ¿verdad?, los mandamientos del Señor, y sabemos que todos los mandamientos se resumen precisamente en esos dos. Y luego el apóstol Pablo los resume en algo más simple, más sencillo, pero que también abarca o implica el cumplimiento de todo lo demás. El apóstol Pablo dice que el cumplimiento de toda la ley y los profetas, dice, es el amor. La ley fue creada para proteger el amor. Y entonces vemos aquí, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Algunos de ustedes no saben quién es su prójimo. ¿O qué es un prójimo? Es alguien que es próximo a usted. Y un prójimo puede ser alguien que ni siquiera usted conoce, pero que es una persona. Y entonces el Señor Jesucristo, para hacerle entender, ¿verdad?, a él, le dice una parábola. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, lo que nos hace entender que Jerusalén estaba en una parte alta. Dice, a Jericó. Y era un camino más o menos de unos 18 millas, más de 20 y algo de kilómetros, que quizás era como un día de camino. Pero recordemos que de acuerdo a las historias de aquel tiempo, habían muchos ladrones en el camino. Y la gente viajaba, pero viajaba por caravanas para cuidarse unos a otros. Y dice que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y usted dirá, un sacerdote que es un servidor de Dios, alguien que sirve en el altar, alguien que está, ¿verdad?, que está supuestamente, porque la gente nos ve a nosotros o a los pastores o a los, ¿verdad?, como que estamos bien cerquitas de Dios. Ahora entendemos que todos tenemos la posibilidad de estar bien cerquitas de Dios, porque Dios ha roto la cortina y todos tenemos acceso a Él. Y entonces este sacerdote, que era el que ministraba, dice usted, ¿cómo es posible que este no haya tenido misericordia por aquel hombre? Bueno, también pensemos un ratito en que los sacerdotes, si él iba a servir o si estaba en servicio, bueno, no estaba en el templo, estaba de camino, pero estos tenían como mandamiento no contaminarse con cuerpo muerto. Entonces, es posible que guardando su religiosidad, ¿verdad?, no se acercó. Bueno, estamos justificándolo un poquito, ¿verdad? Y entonces pasó de largo, o sea, no se acercó. Y luego dice que asimismo un levita. Los levitas, estos estaban destinados para ser los asistentes de los sacerdotes. Los sacerdotes eran descendientes de Aarón. O sea, por descendencia a ellos le correspondía llevar el sacerdocio. Pero los levitas eran de la tribu de Leví y ellos iban a ser los que iban a servir en el templo, iban a estar de porteros, iban a estar no porteros de fútbol, sino en las puertas. Eran los que iban a ayudar a servir a los sacerdotes, eran de los que hicieron los cantores en aquel entonces. Y entonces dice, pero este también, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. O sea, estamos hablando de un líder religioso que pasó, lo vio, pero se siguió de largo, no hizo nada. Y luego pasó alguien que era miembro, servía en la iglesia, ¿verdad? Vamos a suponer, pasó un pastor y no hizo nada. Y pasó un hermano de la iglesia, miembro de Iglesia Bautista Galilea, y viendo aquella necesidad en aquel hombre, tampoco se detuvo, siguió de largo, no hizo nada. Pero dice que un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y ahora yo quiero preguntarle algo, porque es muy posible que nosotros hemos pasado por alguna situación donde hemos visto una necesidad y como cristianos, como habiendo recibido del Señor misericordia y amor, y estábamos entre que le ayudamos y no le ayudamos, y alguien más se nos adelanta
Y el que se adelanta ni siquiera, ni es cristiano, o sea, ¿verdad? Decimos cristiano, o sea, no asiste a una iglesia, no es religioso, no es, y llega y empieza a hacer algo por aquella persona. ¿Y cómo nos sentimos nosotros? ¿Le ha pasado? ¿Ha estado en alguna situación como esa? En la que usted pudo haber sido el primero en ayudar y alguien más se le adelantó, mientras usted todavía estaba en que le ayudo, no le ayudo, voy o no voy. Y entonces, ¿cómo nos sentimos? Nos da vergüenza, ¿cierto? Y quizás la gente a nuestro alrededor no sabe, pero la vergüenza la sentimos aquí porque alguien nos estuvo incitando, alguien nos estuvo redarguyendo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la palabra de Dios que habita en nosotros, y que debemos dar misericordia y no lo hacemos. Y entonces eso nos redarguye, nos hace sentir mal. Y entonces dice, y acercándose, dice, no solamente tuvo misericordia, sino que vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué lindo, ¿no? Hay un dicho que se usa y es común allá afuera, ¿verdad? Haz el bien sin mirar a quién. Y aunque así textualmente no lo dice en la Biblia, ¿verdad? Pero el Señor nos manda que nosotros ejerzamos esa práctica, ese amor con nuestro prójimo. Y el Señor pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, y hoy en día todavía seguimos viviendo algo como eso. Puede haber mucha gente, o podemos haber muchos que conocemos mucho de la palabra de Dios. Podemos tener muchos versos memorizados, capítulos completos, salmos completos, pero que carecemos todavía de la compasión y de la misericordia. Que no practicamos lo que sabemos porque nos hemos vuelto religiosos. Y entonces este doctor de la ley, este intérprete, ¿verdad?, lo sabía. Pero tratando de justificarse, es cierto, gente se acercaba con el Señor Jesucristo y le decía, Señor, bueno, yo hago esto, yo hago el otro. La oración de aquel hombre también, ¿verdad?, del fariseo, cuando dice que llegan al templo y está un publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos, alguien que era considerado o visto mal por parte de la población judía porque servía al gobierno romano cuando tenían la opresión romana sobre ellos. Era un trabajo, ¿verdad? Pero lo veían mal, como un traidor. Y aparte de que muchos de ellos también se enriquecían, ¿verdad? Porque cobraban más de lo que debían para enriquecerse a sí mismos. Entonces eran considerados como ladrones, como pecadores. Pero dice que subió al templo a orar, dice, un fariseo y un publicano. Y el fariseo decía, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como este. ¿Y cómo se supone que era el otro? Era ratero, era ladrón, era pecador, era considerado eso. Yo te doy gracias que no soy como este. Mira, yo te doy mis diezmos de esto, yo te doy mis diezmos del otro, yo ayudo a este, yo ayudo al otro. Y entonces nos vamos a encontrar con personas que son generosas, son dadivosas, ¿verdad? Son muy amables, y hay personas que piensan o creen que a través de las obras buenas o cosas buenas que hacen, tienen ya el cielo abierto. Y bueno, ahora entendemos, ¿verdad?, que las obras vienen como consecuencia de que nosotros amamos a Dios. Y que cuando hacemos algo es porque Él ya nos ha bendecido anteriormente. No lo hacemos para alcanzar un favor de Dios. ¿Me entiende? Hay personas que a veces hasta prometen y hacen manda y hacen muchas cosas para poder lograr el favor de Dios. Pero en la Escritura encontramos que dice que Dios está hastiado de los sacrificios y de todo ello. Dice, obediencia es lo que quiero, dice el Señor. Y entonces,
un hombre desciende de Jerusalén a Jericó. Y hermanos, nosotros un día descendimos de la inocencia al pecado. Y dice la Escritura en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, antes de tener conciencia del bien y del mal, nosotros éramos inocentes. Por eso la palabra del Señor dice acerca de los niños, dice que de los tales es el reino de los cielos. Los niños, mis hermanos, directamente ellos no tienen ninguna maldad en ellos. Aunque hay evidencia de la maldad, ¿verdad?, que viene ya en el ser humano, ¿verdad? El pecado, dicen algunos, pecado original. Usted va a ver a los niños desde muy pequeños, ¿verdad?, ya siendo egoístas. No quieren compartir el juguete con el otro. ¿Quién le enseñó eso? Lo que ve en la casa, eso aprenden los niños, no se crean. Es algo natural, y hemos estado hablando de la naturaleza, ¿verdad?, carnal, y de la naturaleza espiritual. Ya hablamos en los miércoles de ello. Entonces, los niños, mientras no tienen el discernimiento entre el bien y el mal, los niños son de Cristo. De los tales es el reino de los cielos. Pero cuando ellos ya empiezan a tener malicia y empiezan a practicarla, ellos ya están en peligro. Y entonces empiezan a pasar de la inocencia al pecado, y así estábamos nosotros. Fuimos lastimados, fuimos heridos o fuimos mordidos, ¿verdad?, con el veneno de la maldad. Entonces el hombre cayó en manos de ladrones y le dejaron medio muerto. Y nosotros, a través de esto, vamos a aprender unas 10 diferencias, o más bien, ¿verdad?, 10 cosas de cómo esta parábola nos enseña acerca de nosotros mismos y quién es Jesús para nosotros. Yo caí en manos de Satanás y me trajo muerte espiritual. Fue lo que nos separó de Dios, el pecado. Y entonces, porque Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino solamente ¿para qué? Para hurtar. Hurtar es robar, matar y destruir. A eso es lo que ha venido el enemigo. Y ha robado dichas, ha robado felicidad, ha robado unidad, ¿verdad?, dentro del matrimonio, dentro de la sociedad, ha robado la alegría en las personas. Y usted va a ver tantas personas con tristeza, con dolor, pasando todo ello, pero todo es consecuencia del pecado que entró en este mundo. Y dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el sacerdote y el levita no le ayudaron. Nadie, ni aun los religiosos, escuche bien, nadie, ni aun los religiosos me podían ayudar. ¿Sabe que Judas, por ejemplo, Judas, que fue el que entregó al maestro, y el Señor lo dijo, aun cuando estaba siendo entregado, más le hubiera valido no haber nacido a este hombre, ¿verdad?, por el cual el Hijo del Hombre era entregado, refiriéndose a Judas. Y aunque estaba escrito que él tenía que ser entregado por un hombre, pero inmediatamente después de que fue entregado, Judas tuvo la oportunidad de pedirle perdón al Señor, de arrepentirse, así como Pedro lo hizo cuando lo negó 3 veces. Amén. Pedro pudo haber corrido también y buscado una soga y colgarse de un árbol, pero no lo hizo. O sea, aunque había una culpa tremenda por haber dicho: yo voy a estar contigo, Señor, aún en la muerte yo voy contigo. Y yo creo que él se sintió tan triste y lloró amargamente, pero dice que él buscó al Señor y fue restituido. Pero Judas, ¿qué es lo que hizo cuando dice que se sintió arrepentido? Y lo que sintió fue remordimiento. Al ver que Jesucristo, que había entregado, al darse cuenta realmente, al venir vamos a decir, a estar consciente de que había entregado sangre inocente, dice que se arrepintió y vino otra vez con los sacerdotes y le devolvió la plata que había agarrado por haber vendido al maestro. Pero dice que no se lo recibieron y le dijeron: allá tú. Pero si hubiera venido a buscar al maestro o al Señor Jesucristo, ¿verdad?, hubiera sido diferente. ¿Pudo haber sido salvo? Sí. ¿Y el Señor lo hubiera perdonado? Por supuesto. Claro que sí. A eso vino el Señor, a buscar al que se había perdido. Y entonces
El sacerdote, el levita no le ayudaron, como a nosotros también. Los religiosos no nos pueden ayudar. Si nosotros hemos venido al Señor, hemos venido porque Él nos ha traído, porque Él nos ha amado tanto. Y a veces pensamos, ¿verdad? No, yo vine solo, o a mí porque me invitaron, porque me dijo. Pero dice la Escritura que nadie viene a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre no le trajera. Y Dios permite todas las circunstancias y situaciones a nuestro alrededor para venir a Él. Por supuesto que nos usa, ¿verdad? Cuando invitamos a alguien, cuando vamos y predicamos su palabra a alguien, el Señor está poniendo en nosotros el hacer, el querer como el hacer, amén, por su buena voluntad. Entonces, un samaritano, viendo su condición, tuvo misericordia y le ayudó. Y escuche bien, Jesús, viendo mi condición, que estaba perdido, Él tuvo misericordia de mí y vino y me ayudó. Y yo creo que cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos identificarnos con aquel hombre golpeado, medio muerto, porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces, un samaritano, ya les explicaba al principio que era una persona y era muy despreciada por los judíos. Y déjeme decirle que el Señor Jesucristo fue despreciado aún por su propia gente. Marcos relata que dice que aún sus hermanos, dice que los suyos también, dice que vinieron para prenderle porque pensaban que estaba fuera de sí. Su misma familia creía que estaba loco. Y entonces Jesús fue despreciado, desechado por los hombres, y los escribas le llamaron que estaba endemoniado y que era samaritano. En Juan capítulo 8, versos 47 al 49 dice eso. Es que es de Dios las palabras, dice el Señor Jesucristo, el que es de Dios, dice, las palabras de Dios oye. Es lo que dice en Juan 8:47. Dice, por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros, que tú eres samaritano y que tienes demonio? Era en ese tiempo el decirle a alguien eres un samaritano era pues un insulto, sí, una ofensa, porque ellos no miraban bien a los samaritanos. Entonces a veces las personas saben que se llegan hasta a veces a molestar solamente porque lo confunda que es de cierta nacionalidad. No tiene que molestarnos. Seguimos siendo seres humanos creados por Dios, ¿verdad? Y independientemente de qué país o qué nación somos, no debe haber diferencia. Dios creó un Adán y solamente una Eva. Y de ahí venimos absolutamente todos. De ahí que el hombre ha creado fronteras y ha puesto divisiones, ¿verdad? Y separaciones entre nacionalidades. Pero Dios es dice la Escritura en Salmo 24, de Jehová en la tierra. Y en su plenitud, dice, el mundo y todo lo que en él habita. Porque Él lo hizo, Él lo creó, Él la fundó sobre los mares, dice, y la firmó sobre los ríos. Entonces, este samaritano era una persona despreciada por los judíos, y a Jesús le dicen, ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes, dice, honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero estaba escrito de que sucedería eso, que sería menospreciado, que sería insultado. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, yo creo que hasta nosotros, yo no sé cuántos son de familia numerosa, bueno, por lo menos de 3, 5, 6, ¿verdad? Y no se diga más. Pero muchas veces nuestros hermanos o nosotros, ¿verdad?, insultábamos a nuestros hermanos y le decíamos, tú no eres de la familia. Tú eres el patito feo, tú fuiste adoptado.
Y claro, cuando todos nos parecemos al padre o a la madre o a ambos, ¿verdad? Pues no hay, todo lo que digan, ¿verdad? No procede. ¿Y qué decíamos? Botellita de Jerez, todo lo que me fíjese. Y tratábamos siempre ¿verdad? De defendernos de alguna manera. No nos creíamos eso. Y al Señor Jesucristo le están diciendo, eres samaritano. Y eso era un insulto, y quizás así también en algún momento nosotros nos sentíamos. Pero bueno, el samaritano tuvo buen corazón, tuvo misericordia, era despreciado, no era religioso. Sin embargo, él se acercó al hombre asaltado, así como Jesús se acercó a mí cuando estaba muerto en mis pecados y en mis delitos. Por eso el título, un samaritano llamado Jesús. Un samaritano, no porque fuera samaritano, sino porque actuó como aquel samaritano. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El buen samaritano vendó sus heridas con aceite y vino. En aquel tiempo, mis hermanos, recuerden que pues la tecnología, la ciencia no era tan avanzada, y ellos usaban mucho el aceite para heridas, para que no se resecara, y el vino pues para desinfectar. Ahora, hoy en día pues se maneja el alcohol, ¿verdad? Que era lo que más se usaba hace 40, 50 años, y de ahí salieron diferentes otros líquidos. ¿Cómo se llama el que se usa para lavar heridas ahora? Agua oxigenada. Le llaman también de otros nombres, ¿verdad? Pero que sirve para lavar las heridas. Y entonces en aquel tiempo los medicamentos o lo que había era solamente el aceite, se usaba como un ungüento. Y quizás habían ciertas preparaciones que aquí no se mencionan, pero solamente los que en aquel tiempo curaban, ¿verdad? Y quizás investigando más podemos encontrar más de esto, pero aquí menciona, dice que vendó sus heridas, se las lavó, le puso aceite, le puso vino. Jesús sanó las heridas de nuestra vida, mis hermanos. ¿Cómo estaba nuestra vida antes de venir a Jesús? Y es posible que sigamos pasando por situaciones o dificultades, pero el Señor es fiel cuando dice: en el mundo tendréis aflicción. Nos está advirtiendo de que vamos a pasar por situaciones difíciles, pero Él dice: confía, dice, no estás solo, pero confía, dice, porque yo he vencido al mundo. No estamos solos, no estamos solos, Él está con nosotros. Y entonces Él vendó nuestras heridas, Él sanó, curó nuestras heridas. ¿Y qué daños traíamos nosotros? Todo lo que el pecado había hecho en nuestras vidas. Algunos quizás con heridas de abandono, de desprecio. Algunos quizás crecieron sin papá, sin mamá. Algunos quizás sufrieron de abusos. Algunos quizás sufrieron accidentes. Algunos quizás sufrieron de negligencia de los padres, etcétera. Y venimos todos golpeados, heridos, lastimados. Y el Señor es el que se encarga de sanar nuestras heridas. Es el que nos ayuda a olvidarnos de todas esas cosas del pasado. Bueno, no olvidarnos, sino a que no haya dolor en nosotros por esas cosas que vivimos o que pasamos. Porque hay muchas cosas que no podremos sacar de nuestra mente, que estarán ahí. Pero hay muchas cosas que cuando las heridas están abiertas todavía, hay dolor cuando pensamos en ellas. Pero cuando el Señor hemos permitido que Él sane nuestras heridas, ya no hay dolor. Podemos recordar todas esas cosas, pero sin dolor, dándole gracias a Dios, porque así como Él nos perdonó a nosotros, también nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han hecho mal. Ahora, también tenemos que aceptar de que no hemos sido unos santos, y que es muy posible de que nosotros también hemos provocado heridas en personas. A lo mejor hemos hecho daño,
pero es el mismo Señor que también nos da la capacidad para poder perdonar. Entonces, Mateo capítulo 14 dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Todavía no encuentro una escritura en todos los evangelios donde diga que el Señor Jesucristo llegó, o que llegó un enfermo a Él y que no le haya sanado, o que vino una persona necesitada y que no lo haya atendido. Todavía no encuentro una escritura así. En todas las que leemos siempre el Señor tiene respuestas a sus situaciones. Al que está enfermo le da sanidad, aún a los que tienen hambre le da de comer. Y entonces vemos a este buen samaritano. El buen samaritano lo echó en su cabalgadura porque no podía caminar. Jesús me cargó en sus hombros porque yo no podía. Él es el buen pastor. Él es el que sale y busca las ovejas, dice Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. No sé cuántos de ustedes en algún momento han perdido algo, pero lo han encontrado otra vez. Y a veces pensamos que hay cosas que nunca recuperaremos. La pérdida de una casa, la pérdida de un carro, de una propiedad, etcétera, ¿verdad? De un familiar. Pensamos que nunca vamos a recuperar ello, porque decimos: bueno, lo material se recupera, ¿verdad? Se pierde un carro, trabaja un poquito extra o más y ya tiene otro, puede conseguirse otro. Dice, pero si no hubiera perdido el otro, entonces ya tuviera ya 2 carros, ¿verdad? O sea que por eso digo que hay cosas que nunca se recuperan. Pero, ¿sabe? Dios nos da la capacidad para todo ello. Nos alegramos. ¿Cuántos se gozan? Porque, bueno, si en alguna oportunidad, desafortunadamente, usted tuvo una pérdida, perdió la casa, y quizás algunos recordamos, gracias, hermanita. Bienvenido, Eli. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Y entonces, es muy posible que usted haya pasado por una experiencia como esa, pero con paciencia y con agradecimiento a Dios, usted se recuperó. Dios le ayudó y ahora ya tiene una propiedad y dice: gracias a Dios. Gracias a Dios porque puedo tener a mi familia cómoda, ¿verdad? En esta casita. Puedo proveerle lo que necesita y de esa manera pues estar felices, estar contentos, y se goza con su familia y con todos aquellos que están a su alrededor. El buen samaritano llevó a este hombre a un mesón para que se recuperara. ¿Y sabe qué hizo Jesús por nosotros? Jesús me trajo a la iglesia para que me recuperara. ¿Por qué? Porque es aquí donde aprendemos, donde nos ayudamos, donde nos apoyamos, donde van a haber quizás momentos en los que lloremos en el hombro de alguien, y vamos a tener también a los demás llorando en nuestro hombro, pero también en los momentos felices vamos a disfrutarlos todos juntos. Es aquí donde vamos a crecer escuchando la palabra de Dios. Es aquí donde vamos a ayudar a desarrollar nuestras habilidades y dones que Dios nos ha dado. Es aquí, en ese redil, en ese grupo donde podemos perseverar animándonos unos a otros. ¿Sabe? Lo mal, lo hemos dicho en las últimas ocasiones, lo mal que hacemos muchas veces cuando estamos en una etapa de tristeza o de dolor: alejarnos, escondernos, no querer saber nadie, no tienes deseo de que nadie te llame, y cuando te llaman, no quiero hablar con nadie. Nos cerramos.
Pero esa es una trampa del enemigo. Entonces Jesucristo dice que, así como este buen samaritano, dice que lo echó en su cabalgadura, lo trajo hasta el mesón para que se recuperara. Así mismo Él pone los medios para que nosotros nos recuperemos en este grupo. Entonces, Colosenses capítulo 1, verso 13 dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo con su muerte. Al nosotros aceptarle a Él como nuestro Salvador, eso es lo que hace. Nos saca del mal, de allá donde andamos, y nos trae a su luz. Cantábamos ese rato, ¿verdad? Que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Somos un linaje escogido y con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las virtudes, el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el samaritano le encargó al mesonero que le cuidara hasta que él regresara. Dice que le deja 2 denarios. 2 denarios. Un denario era en aquel tiempo era lo equivalente al pago de un día de trabajo. Un denario. Mire este samaritano. Estuvo dispuesto y él quizás no pensó en que, a lo mejor ya que se recupere, ¿verdad? A lo mejor es algún empresario. O sea que va a haber buenas recompensas y yo esto lo veo como una inversión, ¿verdad? Le estoy ayudando, lo voy a llevar, y que esté bien, ¿verdad? Y al rato a lo mejor me regresa el favor. Él no se detuvo a pensar eso, hermanos. Y eso nos enseña a nosotros de que muchas veces, ¿verdad? Nosotros, es muy posible que usted va a poner de usted mismo para ayudar a alguien más. Y déjeme decir una cosa. Nunca espere que aquel por el que hace usted un favor le regrese el favor. Casi nunca trabaja así. Quedamos en deuda muchas veces cuando pedimos favor de alguien y nos sentimos que estamos en deuda. Pero cuando no podemos pagar, de alguna manera llegará la bendición a aquellos que nos han hecho bien. Como de algún otro camino, de algún otro lado, vendrá la bendición a usted por haber hecho el bien a alguien más. Y este hombre estuvo dispuesto a sacar, mire, ya le puso de su alcohol, ya se puso de su venda, de su alcohol dije, de su vino, de su vino, de su aceite, ya lo curó, ya pasó tiempo ahí. ¿Sabe que vivimos en una sociedad que andamos bien rápido? O no sé si nomás yo o todos vivimos aquí así. El tiempo se nos va bien rápido. Esta mañana le decía a una hermana, le digo, mire, ya estamos a mediados del año. Qué rápido se ha ido el tiempo. Y a veces cuando usted está más ocupado y tiene más ocupaciones y quiere hacer esto y planea su día y que no alcanzó a hacerlo porque le faltó tiempo. Y a veces no atiende a alguien porque anda bien acarrereado. Pobrecito mis hermanos, a veces cuando me llaman, ¿verdad? Hablamos muy esporádicamente. Y desde el viernes me decía una hermanita, quiero hablar contigo, pero cuando estés desocupado. ¿Cómo a qué hora te desocupa? Le dije, pues ahorita ya vamos para el templo. ¿Y como a qué hora estarán? Como a las 10:30, y creo yo, ¿verdad? Pero eran las 11:30, apenas iba para la casa. Y le mandé mensaje, le dije, apenas estoy llegando a la casa, así es que si estás despierta, llámame. Y me dijo, no, mejor te dejo descansar. Pero hermanos, a veces andamos queremos hacernos 2 o partirnos en 3 para poder alcanzar a hacer lo que queremos hacer. Y no tenemos tiempo para los demás. Y este hombre tuvo tiempo, se detuvo, le lavó las heridas, lo vendó, lo llevó en su mula hasta donde encontrara un mesonero. Aquí no dice qué tan lejos estaban todavía, cuántas horas tenían que caminar, y se la aventó caminando. No tenía que, pero pues no tenía que llevar a este hombre que estaba herido. Dice que lo echó en su cabalgadura, se lo llevó y llegó con el mesonero y todavía le dice, te doy aquí 2 denarios.
Se lo encargó. Cuídamele hasta que yo regrese. Y luego le dice, y si incurra en más gastos, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué bonito que alguien haga algo por alguien así, sin saber quién era. Entonces Juan capítulo 16 verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mire, el samaritano le encargó al mesonero que le cuidara hasta que él regresara, y lo que hizo Jesús por nosotros fue que nos envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Él es el que nos cuida, hermanos. Él es el que nos guía, Él es el que nos redarguye. Él es el que está al pendiente de nosotros. El samaritano pagó por aquel hombre, pero déjeme decirle que Jesús pagó por nuestra redención. Amén. Ya estoy terminando. En primera de Timoteo capítulo 2 verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Me gustó mucho la enseñanza, los títulos que le dio mi hermano Jacob la semana pasada, que todo lo hizo por amor. La principal razón por la que Jesús se dio fue por amor. Y dice que también el servir a los demás, la grandeza, dice, está en el servir a los demás. Y el mejor ejemplo de amor, pues el Señor Jesucristo. Entonces Jesús pagó por nuestra redención. Dice que Él se dio a sí mismo en rescate por todos, dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El samaritano prometió volver. Ahora, esta era una ilustración, una parábola que el Señor Jesucristo está usando. Y yo creo que aquel samaritano en la vida real hubiese regresado. Prometió volver, así como nuestro Señor Jesucristo prometió volver. Apocalipsis capítulo 22 verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y el que está dando testimonio, mis hermanos, es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Esta parábola primeramente resalta el gran amor de Dios. Él te ama tanto y viene por ti, porque lo prometió. Y también nos lleva a reflexionar de dejar de ser religioso y amar a nuestro prójimo. Vivimos en los tiempos donde hay tantas religiones y sectas. Hay tantas personas que tienen diferentes interpretaciones. Lo que jamás debería de cambiar es la aplicación del amor en nuestra vida. Porque eso es lo que va a demostrar si somos verdaderamente hijos de Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo el Señor Jesucristo, en que os améis los unos a los otros. Es el principal y único ingrediente más poderoso, pues Dios es amor. Y Dios quiere que nosotros seamos como Él es, amor. Pongámonos sobre nuestros pies en esta mañana y démosle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra que es eterna, que permanece en los cielos. Gracias por hablar a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos sido religiosos y que no hemos aplicado, Señor, esa misericordia y ese amor a nuestro prójimo. Perdónanos por todas las veces, Señor, que te hemos negado, conociendo tu palabra, pero haciendo diferente a lo que tu palabra dice. Perdónanos, límpianos, y en esta mañana, Padre, permítenos salir de este lugar renovados, con nuevas fuerzas, como que hemos estado, Señor, en tu presencia. Muchas gracias por hablar a nuestras vidas. Bendice la vida de cada familia, mi Dios amado.
Vivimos en una sociedad bastante difícil, pero permite, Señor, que nuestra fe no se apague y que tu palabra, Señor, no se ahogue, ni por los afanes de este siglo, ni por la mucha maldad que hay allá afuera. Ayúdanos a perseverar, Señor, firmes y fieles hasta que tú vengas, pues es tu promesa de que vienes por nosotros, por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el amor de nuestro Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la compañía del Espíritu Santo